con una herida de bala en la cabeza. Juana era una líder ambientalista, también era nieta del primer delegado del gobierno vasco en Colombia y vivía y trabajaba con las comunidades de la zona de una manera muy comprometida y viviendo y oponiéndose abiertamente a proyectos polémicos muy fuertes. A su vez, hay que destacar que en esa zona hay una alta presencia de grupos armados ilegales, paramilitares, y la presencia del Estado colombiano es muy débil. Ahora la familia está intentando con grandes dificultades y amenazas recuperar el cuerpo de Juana. Con ella, con Juana Perea, ya son 247 los líderes y lideresas sociales asesinados este año en Colombia. 64 de ellos eran defensores de la tierra. En el norte del país fue asesinada la activista colombo-española Juana María Perea Plata. Las autoridades hallaron su cuerpo con un impacto de bala en la playa de Nuquí, Chocó. La mujer era conocida en la región por su oposición a la construcción del puerto de Tribugá. El asesinato de la líder ambientalista Juana Perea fue confirmado por el alcalde de Nuquí, quien informó que la ciudadana presentó una herida de bala en la cabeza. Juana Perea se oponía a la construcción del puerto de Tribugá, un polémico proyecto cuya licencia no fue concedida a la sociedad interesada. Hay muchos sitios del mundo que han descubierto que la conservación de los espacios en su estado natural es un muy buen negocio. ¿Por qué? Porque esto no solamente es bonito, también es rentable. A través de una carta, meses atrás, el alcalde de Nuquí había pedido a la policía de Chocó que incrementara el pie de fuerza en Nuquí por la presencia de diferentes estructuras paramilitares. En el mismo sentido, a través de su cuenta de Twitter, Luis Cancuy, dirigente indígena canguamo, denunció el atentado del que fue víctima la lideresa wayú, Irama Móvil. Miembro de mi equipo de trabajo en el departamento de La Guajira acaba de sufrir un atentado. Su vehículo de seguridad fue baleado y hay 2 heridos. Ella salió ilesa. A su vez, el cantante y activista César López también denunció haber sido víctima de un atentado en el Cauca. Saliendo de Tacuello hace 3 horas luego de un sentido homenaje a Cristina Bautista salimos con la Guardia Indígena, una chiva y 2 camionetas. Pasando el punto de Tierreros nos hicieron varios disparos de fusil desde la montaña. Por el momento, las autoridades adelantan la investigación para saber quiénes son los responsables del asesinato de Juana Perea. Según la ONG británica Global Witness, Colombia ocupa el primer lugar de los países con más líderes ambientales asesinados en el informe presentado en el 2019, con la cifra de 64 muertes. Bueno, doctora Clara, ahí están los videos, a los invitados y a la doctora Gloria, pues ahí le dejamos eso en este intro del programa para que empecemos con el debate. Doctora Clara, tiene usted la palabra. Muchísimas gracias a Jorge Caicedo, a Santel Radio TV, a nuestro colega de Televisión Siglo XXI, Darío Salazar, y aunque hoy no está presente, pero siempre nos acompaña el colega Ismael de Canal Salud Televisión. Es una alianza que tiene la Escuela Política con estas importantes representantes de la televisión alternativa y que lleva nuestra escuela política a muchos lugares y a una audiencia mucho más amplia que la que puede participar en nuestras reuniones de Zoom. Entonces, nuevamente, muchas gracias a nuestra alianza de medios y a todos ustedes por sintonizar nuevamente la Escuela Política número 28. La número 28 está a cargo de Gloria Cuartas, una conocida lideresa defensora de los derechos humanos. Ella es socióloga y tiene una maestría muy increíble y de verdad de mucho valor, porque ella la ha utilizado de manera extraordinaria para mostrar las heridas del territorio que ha dejado la victimización del conflicto armado. Me refiero a una maestría en geografía. Gloria ha sido alcaldesa de Apartadó y senadora de la República. Le damos la bienvenida a Gloria Cuartas, que nos va a ilustrar hoy sobre un tema de mucha actualidad, todo el tema de el asesinato de líderes y lideresas sociales y la defensa del territorio. Tiene la palabra Gloria Cuartas. Muchas gracias, doctora Clara, y poder saludar especialmente a todas las personas que están haciendo posible
que podamos difundir con mayor amplitud estas expresiones. En el listado con el que arrancamos, en López de Micay, otra de nuestras lideresas fue asesinada, Rocío Riasco, en el Consejo Comunitario de López de Micay. Esto muestra pues el escenario tan complejo. Voy a tratar de compartir una presentación para que podamos colectivamente, no sé si la están viendo ya, doctora Clara. ¿Se está viendo? Sí. Bueno, está perfecto. ahí, ya se ve la imagen, sí, señor. Muchas gracias. En esta primera imagen yo quiero como poner en consideración como dos datos que tenemos hoy: 236 personas asesinadas, reincorporadas. Nos están mostrando con los datos que acabamos de evidenciar de líderes y lideresas asesinados en el país. Quisiera en esta escuela dejar hoy planteado algunas reflexiones para que colectivamente pensemos que no basta hacer el listado de hombres y mujeres asesinados, sino preguntarnos dónde ocurrió, qué implicaciones geopolíticas han tenido estos lugares y si se pueden relacionar o no con los asesinatos. Esta semana, ayer, también evidenciamos el asesinato en Ocaña, Santander, de otro compañero muy conocido en el mundo del trabajo por la paz, Jorge Solórzano, porque Jorge levantó su voz en Ocaña advirtiendo la relación de mafias en varios espacios de la vida comunitaria, del manejo de la salud, y en varios de los videos Jorge dejó previsto y decía: si me matan, deben de saber que fue por estas razones. Por eso, esta tarde tenemos que meditar sobre este proceso. Aquí tengo previstas unas imágenes donde las personas desde el Urabá, por ejemplo, están haciendo un mapa de su lugar diciendo dónde han asesinado distintas personas, tanto la presencia en aquella época de helicópteros, pero la reflexión cuando decimos dónde están asesinando las personas nos tiene que ayudar como a pensar en este proceso. Parte de la esperanza que tuvimos con el acuerdo final de paz nos permite visionar una Colombia en paz, una Colombia de la sostenibilidad, basada en el respeto a la naturaleza, en el respeto a los derechos humanos, y por eso el acuerdo final colocaba pues su énfasis en la esperanza que los colombianos tenemos para la construcción de la paz. En esta reflexión, para que vamos a ir entrándonos dónde han asesinado los líderes en Colombia, tenemos que pensar que hay dos categorías que yo quiero dejar en este compartir. ¿Cuándo ocurrió y dónde ocurrieron? El espacio como el tiempo son categorías esenciales que nos permiten entender esa preocupación que tenemos como colombianas y colombianos con los asesinatos. No es simplemente una torta o unas barras para decir en enero, febrero, marzo han ocurrido estos asesinatos. Tenemos que hacer un esfuerzo y decir en qué fecha y dónde. Eso nos va a permitir entonces preguntarnos si ese proyecto de país, esa visión nacional, democrática, esa búsqueda de una justicia, no solamente entendiendo el concepto de justicia por la legalidad que imparten los jueces, sino
cómo y dónde ocurren las muertes, si esos lugares tienen justicia espacial o no. Y aquí hay unos elementos que nos quedarán como para el análisis. Yo creo que la geografía contribuye tanto con la historia a repensar desde una geohistoria dónde y cómo ocurren los asesinatos en Colombia. Una geógrafa muy importante que recientemente murió, Doreen Massey, nos está diciendo que tenemos que pensar en esos espacios que producen, por ejemplo, los defensores del acuerdo de paz, las defensoras de la restitución de tierra. Los asesinatos no ocurren en Colombia simplemente porque a alguien se le ocurrió levantarse y decir, quiero matar a una mujer en Nuquí, o matar un hombre en Ocaña, Santander, o matar un reincorporado. No, obedece porque esa producción de espacio de esa persona está generando tensión a otros intereses. Por eso decimos, el espacio es abierto, son las construcciones, las relaciones, y cuando esas relaciones entran en choque, entonces entran en un conflicto de poderes. Cada muerte, cada muerte en Colombia nos debe de llevar a pensar dónde ocurrió, cómo es ese ambiente biofísico. Es distinto esos procesos productivos y defensa territorial en el Pacífico, en el sur del país, en La Guajira, y esos ambientes biofísicos, esos ambientes construidos y esa sociedad que la habita, nos está diciendo que las muertes en Colombia están obedeciendo a otras razones más allá, y por eso tenemos que saber quién paga el asesinato de una persona, dónde ocurre y qué procesos se están desarrollando en esa región. Y esos procesos están obedeciendo a intereses, por ejemplo, del capital internacional o esa visión geopolítica en los lugares. Las muertes no ocurren, pues, en lugares neutrales. Y esa visión del territorio, cuando decimos por qué el asesinato en Nuquí y ese interés del puerto de hacerse, ¿qué tiene que ver? Si son los puertos, la explotación del petróleo, el carbón. Y aquí entendemos entonces que casi siempre cuando a uno le dicen la visión de paz con enfoque territorial, y nos tendríamos que preguntar si esa visión del territorio, la gente sigue pensando que territorio es solamente la división político-administrativa, esa división de la localidad, la división del municipio. No, el territorio es más allá de la división político-administrativa y está hablando del poder, está hablando de una gestión de dominio tanto del gobierno como de las distintas organizaciones. Cuando la gente dice que hay ausencia de Estado, ahí tenemos un problema de comprensión, porque siempre hay una presencia militar o una presencia de la policía históricamente. En estos 50 años hemos tenido distintas visiones del ejército y de la policía en los territorios, y ellos producen un poder, producen una territorialidad. Aquí tenemos una definición de Gustavo Montañez y del profesor Ovidio Delgado, que nos está diciendo que el territorio es una relación, una producción social del espacio. Y así como tenemos una verdad histórica, necesitamos una verdad geográfica, porque historia y geografía nos van a decir que los asesinatos en Colombia, tanto de reincorporados como de líderes sociales, está ocurriendo en territorios que tienen entonces un poder
hay un dominio del Estado y hay una participación campesina, indígena, afro, que están defendiendo estos lugares. Estos conceptos de territorialidad y desterritorialización nos están diciendo que el asesinato de una lideresa, el asesinato de un líder, de una persona reincorporada, ¿qué está produciendo? No solamente un listado de personas asesinadas, está desterritorializando, quitando esas vidas, esos procesos de afros, de indígenas, de comunidades campesinas, de organizaciones empresariales alternativas. Y este es una lucha como de modelos económicos, el modelo hegemónico capitalista y ese modelo alternativo. Y la pregunta es, ¿podemos convivir? ¿O tenemos entonces que decir si ese concepto de territorio solamente es válido para quienes ejercen un poder hegemónico? Y por eso cuando te dicen que no existen territorios vedados en Colombia y te dicen el ejército puede entrar a cualquier parte, tendríamos que revisar que la Constitución de 1991 nos advirtió que las comunidades indígenas, afro, campesinas, que es un país unitario, pero que tenemos distintas territorialidades, distintos procesos en este país, y por eso el gobierno nacional está en el deber de respetar el ingreso a las comunidades. Vamos a ir entrando rápidamente entonces para que entendamos y juntos pensemos qué significan los asesinatos. Tenemos un concepto de territorio, unas prácticas económicas, una memoria y una herida territorial. Cada lugar en Colombia, en esta visión de América Latina, nos está diciendo que tenemos deber de memoria. Nuestras muertas y nuestros muertos, sus prácticas de vida, sus luchas, nos están diciendo que hay una tensión territorial, porque hay un territorio que se construye con un territorio que se quiere imponer distinto, y cada que degollan, violan, desaparecen, desplazan, va quedando en los ríos, en las montañas, va quedando una herida. Y esa herida no solamente ustedes lo pueden comprobar cuando hay un proceso de restitución de tierra, a la gente le pueden entregar 50 hectáreas, pero no le devuelven su derecho al territorio. A la Unión Patriótica le devolvieron su personería jurídica, pero no le devuelven su proceso territorial, sus relaciones, sus cooperativas, sus puestos de salud, su visión de poder alternativo. Y vamos a ver una cosa muy interesante. Colombia, en una investigación que se hizo en el país, municipio por municipio, se constituyeron 75 subregiones con patrones de macrocriminalidad, porque se juntaron los datos que tenía Fiscalía, 250.000 datos que tienen tanto el informe Basta Ya como datos de la Unidad para las Víctimas. Este mapa, si ustedes quieren mirarlo más cerquita, nos va a mostrar unos listados. Y, por ejemplo, si uno pudiera observar, de Urabá a La Guajira se forma un corredor. Toda la parte más roja que ustedes ven tiene unos números, y esos números tienen municipios. Se conformaron en los 1.121 municipios de Colombia, se levantaron todos los datos municipio por municipio y nos dan 75 subregiones. Este mapa es un mapa que todavía Colombia no acepta, porque si aceptamos este mapa, tanto el Instituto Geográfico Agustín Codazzi como el Alto Consejero para la Paz o el gobierno Duque tendría que mirar cómo las zonas PEDET o
los NAR, los nuevos asentamientos de reincorporación, o las zonas futuro, porque el gobierno Duque ve zonas futuro. El acuerdo de paz habló de PEDET, aunque aparentemente están en el territorio, tienen comportamientos y proyectos distintos. Aquí, cada zona, estamos viendo, se cruzaron especialmente los datos que nos muestra la unidad para las víctimas. Por eso este mapa tiene un subregistro. ¿Qué quiere decir? Que la información de las organizaciones no gubernamentales o la información emitida por distintos actores todavía da tanta dificultad como saber la magnitud del dolor. Vamos a mirar esta estadística en barras. Es distinto verlo en barras y verlo en el mapa. Aquí sabemos que del 24 de noviembre del 2016 al 2020 vamos a mirar año por año cuántos hombres y cuántas mujeres han sido asesinados en Colombia. Miramos el 2016, tenemos 4 mujeres, 17 hombres. Entre el 17 y el 18, 26 mujeres, 181 hombres. En el 2018 tuvimos 41 hombres, 41 mujeres, 257 hombres, y vamos mirando en el 2019, 46 mujeres, 233 hombres, y en el 2020, 26 mujeres. Aquí nos faltaba incluir las 2 mujeres últimas, a Juana y a Rocío, para tener 28 mujeres y 222 hombres. Pero ¿por qué tengo estos mapas al lado? Yo quiero que observemos lo siguiente. La cintura de América Latina, que ustedes la pueden ver arriba, la cintura de América Latina, siempre el mapa de América Latina nos lo muestran como a la margen derecha de ustedes. O sea, un mapa que se comunica con Europa, pero no nos muestran el mapa que se articula con el Pacífico. Es el mapa que vemos abajo. Por eso, China y Japón son hoy lo que determina en la geopolítica la nueva visión económica que venimos trayendo desde 1991, cuando hablamos en Colombia de Urabá como la mejor esquina de América, o el plan, el puente terrestre internacional, que es uno de los mapas que vemos aquí, donde estamos viendo, por ejemplo, donde matan a nuestra compañera y se está planteando el puerto de Tribugá. Y más arribita está el puerto de Nuquí, pero arriba está el puerto de Turbo. ¿Qué quiere decir esto? Que especialmente aquí está prevista la carretera panamericana, que continuará y unirá, porque esto es un puente terrestre internacional. Y cuando vemos el Pacífico, estamos viendo los megapuertos, los megaproyectos, tanto en Buenaventura como en Nuquí, en todo el Chocó. Hay 2 puertos previstos en el Chocó, 3 puertos previstos en el Urabá, ya empezó uno, y a pesar de que en este mapa, por ejemplo, está prevista la carretera, el Tribugá sigue siendo una tensión del poder político. Y lo que quiero explicar con este mapa es que tenemos que comprender la relación de la economía y las muertes de los líderes sociales, porque hasta tanto los defensores de derechos humanos, los sectores políticos, tanto de todos los partidos, nosotros como proceso alternativo, tenemos que visualizar que necesitamos una economía que se base en el respeto a los derechos humanos, y que este mapa, que nos enseñen en las escuelas y en los colegios a comprender estas relaciones. Aquí, por ejemplo,
estamos viendo cómo los asesinatos, toda esta línea roja que ustedes están observando en América Latina, a pesar de que nos muestran más la relación al frente, tenemos que entender que esta cintura del Pacífico, aquí solamente estamos colocando en el círculo a Colombia y los 36 personas asesinadas o las 247 líderes y lideresas asesinados. Pero nos tendríamos que preguntar qué proyectos estaban defendiendo, en qué lugares de la economía política y económica del país están. Aquí al frente, estos datos podemos ver, por ejemplo, cómo el exterminio de la Unión Patriótica, aquí están, hoy estamos alarmados con las cifras que tenemos, 70 masacres en el 2020, tendrían que tenernos alarmadas a las organizaciones defensoras de derechos humanos, a los activistas por la paz, a los actores políticos, y pensarnos cómo no podemos ver que se repita el exterminio de la UP. Aquí, solamente en el Urabá, estamos viendo dato por dato de municipio, qué proyecto económico fue eliminado, pero qué significa el Golfo de Urabá en esta mejor esquina. ¿Qué significa? Une los proyectos económicos del Pacífico con los proyectos económicos de toda la costa atlántica, y esto no es una relación solamente como de uno decir que el lugar es lo único que determina el asesinato. No, eso sería un determinismo geográfico. No, lo que estoy diciendo es que cada muerte en Colombia le tenemos que pedir a Fiscalía, a Ministerio del Interior, al Ministerio de la Defensa, al Gobierno Nacional, que nos produzca mapas para que veamos en simultaneidad la violencia política y qué tipo de megaproyectos o licencias se están entregando en ese lugar. ¿Cuál es la territorialidad en disputa? Nos duelen mucho los nombres de las personas, pero necesitamos mirar hacia abajo y mirar hacia arriba para entender la magnitud de la tragedia en Colombia. Aquí al frente estamos viendo 11 variables: violación, desaparición, desplazamiento, la concentración de tierra en esta región del Urabá, y entender que los crímenes de los defensores de tierras en el Urabá que han ocurrido desde el 2016 a la fecha obedece a la disputa. No es un problema de polarización en Colombia, que unos digamos paz y otros no paz. No, no es un problema de polarización. Es un problema de que el acuerdo de paz quería develar la concentración de la tierra, la no participación política, el no derecho a la participación de sectores alternativos, la exclusión, la marginalidad, los intereses geoestratégicos sobre el territorio nacional y plantearnos una economía distinta en Colombia. Entonces, de los 236 reincorporados, son 24 mujeres que creyeron en la paz. Este es un dato gravísimo ahora que están en la peregrinación en Bogotá y están haciendo esfuerzos para pedirle al gobierno nacional, que tampoco lo recibió, puso una comisión de gobierno a que lo recibiera. No estuvo tampoco el presidente, como tampoco estuvo con la minga para decirle: presidente, creemos en la paz. La doctora Clara, por ejemplo, siendo ministra, y yo tuve la oportunidad de trabajar con ella, le entregó todo su equipo del ministerio a pensar un país con generación de ingreso, con protección de los beds para las personas reincorporadas. Visionó una oportunidad laboral distinta, pero con los cambios de gobierno y con la pérdida del referendo, pero también con los asesinatos,
hemos avanzado en estas muertes. Voy a decir simplemente cómo algo también está en retroceso en este país. Estamos cumpliendo 20 años de la resolución 1325 de Naciones Unidas del Consejo de Seguridad, que le advirtió a todos los países del mundo que proteger la vida de las mujeres como constructoras de paz, como defensoras de paz, tenía que permitir al mundo un cambio estratégico a partir de esta resolución. La resolución 1325 entonces tuvo otras resoluciones de antecedentes que le dijeron al mundo que sin las mujeres no es posible la construcción de la paz. ¿Y qué buscaba esta resolución? La prevención, la protección, la participación y el socorro. Y tener un cambio que fuera más dinámico, para que no solamente dijéramos que tenemos más mujeres trabajando en las misiones de Naciones Unidas, o que tenemos más una comisión que hizo posible la Comisión de Género con la negociación de las FARC, o que tenemos más mujeres en el gobierno. No, hay un retroceso impresionante, y es lo que están diciendo las distintas mujeres que hoy están haciendo parte con la Corporación Humanas. Es una de las organizaciones en Colombia que está aglutinando activistas políticas, a organizaciones de las mujeres, a organizaciones políticas, a hombres y mujeres, para que le exijamos al gobierno Duque en las alcaldías municipales. Nosotros, como parte de Todos Somos Colombia, tenemos la obligación ética y moral de levantar estas cartografías y saber dónde están ocurriendo los crímenes, a quién están afectando, y decirle a los alcaldes, decirle a los gobernadores, que cuando estamos hablando de la resolución 1325 que se hace en el 2000, es para que esto que ustedes están viendo en este mapa no ocurra en Arauca, no ocurra en Putumayo, en la Amazonía, en el centro del país, que tenemos que leer los asesinatos de líderes y lideresas, de reincorporados, con una visión de la economía, mapas hablantes, cruzar megaproyectos, asesinatos, y preguntarnos si nosotros queremos un desarrollo a sangre y fuego, si queremos lo que ha pasado con Juana Perea en Nuquí, cuando levanta su voz, y aquí lo vemos en este bordito, aquí está más abajito, vamos a encontrar aquí parte del proyecto. Estoy señalando cerca al 1 que ustedes ven en el Chocó, donde Juana Perea está gritando: no, no hagan el puerto de Tribugá, porque ese puerto, igual que el de Nuquí con la carretera, entrará a transformar de una manera para el cambio climático, para la protección de los animales, para nuestra calidad de vida. Y está diciendo, pensémonos en un desarrollo distinto. Este mapa está previsto desde Virgilio Barco, que empieza a materializar este puente terrestre internacional. Y traigo este ejemplo para advertir que el asesinato de líderes en Colombia, yo creo que Juana, desde hace muchos años, estaba clamando para que repensemos nuevos futuros económicos. Aquí está, por ejemplo, y Magdalena Medio. No solamente el asesinato que uno pueda tener de líderes y lideresas, de activistas, de campesinos en el Magdalena Medio. Aquí podemos presenciar en círculos morados los puertos que se van a hacer en el Magdalena Medio.
Entonces, si no miramos geografía e historia, tiempo y lugar, para que comprendamos esta magnitud, va a ser muy difícil. Aquí, por ejemplo, en Barranca Bermeja, vamos a poder ver, por ejemplo, unos colores rosados claros en San Vicente de Chucurí. Esto es un ejemplo. Podemos ver la gente desplazada, la población que sale y se va a otros territorios, pero también podemos ver con otro color morado la gente que está saliendo de Barranca Bermeja. Yo les voy a permitir que ustedes puedan usar estos mapas para que comprendamos que el asesinato lo tenemos que ver relacionado con el cuidado ambiental, con la defensa de los acuerdos de paz, con la defensa de la tierra. Aquí, por ejemplo, estamos viendo, este mapa es construido con las mujeres de Barranca Bermeja, donde ellas están, aquí están los muertos sobre el río Magdalena. Es muy difícil hacer una cartografía del río, pero sí es muy fácil decir qué lugares donde se rescataron las personas asesinadas. Y por eso los líderes sociales en el 2020 no los podemos ver desarticulados de los últimos 20 años en Colombia, donde ha venido toda una lucha de una transformación política y económica, y después del acuerdo de paz podemos verlo con mayor magnitud. Aquí, por ejemplo, en el sur del país, vemos un mapa que nos está mostrando un patrón como de intensidad del conflicto, pero vamos a verlo un poquito más ilustrado. Entonces, los muertos en el sur del país, cuando estamos viendo en el Cauca, el asesinato permanente de líderes indígenas en el Cauca o afros en el Cauca, y estaríamos preguntándonos cuál es la nueva reconfiguración que se está dando de personas, de grupos en la zona. Tengo otros mapas, pero no quiero molestar tanto colocando tanto mapa, pero están los mapas, por ejemplo, donde están hoy día las personas, lo que se llaman, bueno, el ELN, que permanece en la región, permanece en todo el país, pero lo que llaman los nuevos grupos de presión armados en las zonas, lo que llaman las águilas negras o nuevos grupos paramilitares que realmente yo creo que son grupos que permanecen con nuevos nombres en la región. Y yo quería como para que hablemos y ustedes también compartan desde las regiones su visión, los asesinatos de compañeras y compañeros desde las regiones. Quería dejar sentada como una propuesta de la herida territorial y la cicatriz territorial, que nos dan cuenta de las huellas, las marcas, de las acciones intencionales de violencia, los feminicidios. Rita Segato nos está diciendo que la manera tan cruel como se está asesinando, por ejemplo, hace 15 días en Bogotá, en el barrio donde queda el centro de exposiciones en Bogotá, un joven drogado descuartiza a su mamá y la guarda en la nevera en Bogotá, pero también asistimos a escenas con un hacha de descuartizar o hemos visto asesinar mujeres, pero también heridas casi irrecuperables o con ácido que se están haciendo. Entonces, si cogemos las estadísticas de violencia sexual, de asesinatos de líderes, de lideresas, de feminicidios, los datos
de cómo las personas están yendo cada día más a presentar sus registros en las comisarías de familia, podríamos construir nuestros mapas barriales, locales, municipales, y cruzamos asesinatos, presencia institucional, presencia de policía y de ejército, megaproyectos. Por eso no es simplemente un dato frío. Los datos tienen género, tienen clase, tienen etnia, tienen pasado, tienen historia, y fueron usadas armas diferenciales que hicieron daños que se registran de forma desigual en los cuerpos de hombres y mujeres. Cada herida de una persona reincorporada, de líder o lideresa, está dejando una herida emocional, material, simbólica, física en el cuerpo de las personas. Yo tengo un problema para hablar de resiliencia. La palabra resiliencia viene de la física. La física coge un cuerpo, lo aprieta, lo desfigura, lo lanza, y ese cuerpo recupera la forma. Hagamos el ejercicio con una bola de plástico. La cogemos, la arrugamos, la tiramos y a los segundos vuelve. En física, ese concepto de resiliencia fue tomado por psicólogos para hablar de que los seres humanos tenemos capacidad de sobresalir y de enfrentarnos en la vida a los conflictos. Yo, Gloria Cuartas, o usted que me está viendo, la doctora Clara, que fue testiga presencial de muertes de amigas y amigos en la Unión Patriótica, podemos seguir hablando, podemos reírnos, podemos volver a hacer proyectos económicos, volver a nuestra tierra, pero queda una herida en el alma, en la construcción de la democracia, en los lugares. Niñas y niños advierten que no quieren volver a sus lugares porque el río, los árboles, la tierra, esos paisajes donde asesinaron a sus seres queridos, donde hoy asesinan a reincorporados, a defensores de la tierra, tenemos que trabajar colectivamente desde este espacio de nuestra escuela, Todos Somos Colombia, o desde la gente que sin partido nos está viendo a través de esta transmisión, entender que tenemos que plantearnos qué tipo de reparación tiene que tener la naturaleza. Así como pedimos que haya una reparación para las víctimas, que haya justicia, que haya no repetición, que haya derecho a la verdad, que se busquen los desaparecidos, tenemos que trabajar para que haya una reparación integral a la naturaleza. No somos sociedad aparte y naturaleza aparte, somos una unidad. Por eso hay un trauma en nuestro ecosistema. Es tan difícil el retorno, es tan difícil que nos podamos entender como partidos políticos, como organizaciones sociales, porque hay heridas en la palabra, hay herida en nuestros comportamientos, hay heridas muy fuertes en nuestra manera de relacionarnos. Entre las mujeres tenemos una herida porque hemos visto a nuestras hijas e hijos asesinados, desaparecidos, violados. Hemos visto a nuestros compañeros sindicalistas asesinados. Ese proyecto de país ha dejado una huella que quedó inconclusa, quedó una cicatriz. Y por eso tenemos que atrevernos, como hoy lo están haciendo colectivos, por ejemplo, de parques nacionales, pidiendo ser reconocidos como eh, eh, la naturaleza que ha sido herida como víctima. Hay tantos colectivos de organizaciones sociales que están diciendo los asesinatos de los reincorporados no puede ser una cifra más, o la cifra de nuestros amigos defensores de derechos humanos
de líderes y lideresas no es una cifra más en este proceso. Entonces, con esto, yo quiero terminar mi presentación y poder dejar abierto este escenario para que podamos conversar. Entonces, doctora Clara, voy a quitar ya esta presentación y por favor, tiene usted la palabra. Muchísimas gracias a Gloria Cuartas por esa presentación que al lado de la ciencia del análisis experto nos lo llena de significado emocional y psicológico, que me parece es una manera integral que muy pocas personas utilizan para analizar las heridas que ha dejado la violencia en nuestro país. Me parece una perspectiva no solamente original, sino necesaria, la de mirar espacialmente esas heridas, porque sí, es cierto, vemos las estadísticas crecer del número de asesinatos, pero la causa se nos esconde detrás de los números. Pero si lo ubicamos en el territorio y vemos que la lideresa estaba luchando en contra del megaproyecto, trátese de un puerto o de una minería en un páramo, cuando uno ve que hay intereses económicos muy grandes o que por ahí hay una ruta del narcotráfico, etcétera, etcétera, entonces va uno entendiendo de mejor manera las dinámicas de la violencia en nuestro país. Y creo que le serviría muchísimo a los gobiernos si tuviese el gobierno actual la voluntad política para enfrentar y prevenir los asesinatos que se están ocurriendo a lo largo y ancho del país. Es impresionante. Voy a darles un solo ejemplo. En Francia, hace 15 días, un profesor que había mostrado las caricaturas ofensivas de Mahoma en su clase de derecho a la expresión, fue asesinado, pero de una manera brutal. Le cercenaron la cabeza un joven de 18 años fundamentalista, castigándole el atrevimiento de mostrar esas caricaturas. Y la reacción de muchos profesores fue decir, no los vamos a dejar y vamos a colgar en las escuelas las caricaturas de Mahoma. Unos dirán que es irreflexivo, pero a lo que quiero ir no es a la acción de los maestros, sino a la acción del gobierno. En prevención militarizó muchísimas escuelas en Francia y me parece que en Colombia eso no está sucediendo. Se sabe por qué motivo están matando a los líderes, pero de alguna manera no hay la prevención colectiva ni individual para evitar que se sigan sucediendo, pero de una manera progresiva. El cuadro que mostró Gloria muestra un ascenso en el número de asesinatos año por año. Es un verdadero genocidio social y creo que esta escuela tiene que servir para alertar a sus miembros y a través de ellos a sus comunidades sobre cómo debemos actuar. Y me parece que el consejo del mapa que está dando Gloria Cuartas es muy importante. El mapa conceptual. ¿Qué hay en el territorio? ¿Cuáles son las amenazas objetivas y subjetivas? ¿Cuál es la economía? ¿Quiénes habitan el territorio? ¿Dónde está el cuartel? ¿Dónde se reúnen los que venden droga? ¿Dónde? Entonces la gente con un mapa de esos, el solo mapa concientiza para la autoprotección. Gloria, muchas gracias. Muy valiosa esa presentación y muy innovadora. De verdad, muchas gracias por abrirnos el campo de la geografía de la violencia para que podamos de mejor manera afrontar esta gran tragedia que se cierne sobre Colombia.
Le pasamos ahora la palabra a Jorge Caicedo de Santel Radio y Televisión, quien, como de costumbre, liderará las intervenciones de nuestros asociados de la prensa alternativa, y le voy a pedir a Jorge que hoy él dirija el debate, porque desafortunadamente a las 7:30 voy a tener que retirarme. Entonces, tiene la palabra Jorge Santel, y muchísimas gracias, Gloria, y muchísimas gracias a todos los participantes por estar presentes. Yo aquí me quedo lo más posible. Gracias, doctora. Bueno, doctora Clara, muchas gracias. Y para mí es un placer de reemplazarla a usted en una labor tan importante como esta de la Escuela Política. Muchas gracias a la doctora Gloria y a los invitados. Pues yo tengo un análisis que he sacado de la exposición de usted, doctora Gloria, y le voy a hacer una pregunta en general cuando termine el breve análisis que tengo. Después le damos la palabra a Darío Salazar de Siglo XXI, de Publicaciones Siglo XXI, para que él también haga su intervención. Entonces voy a empezar. Yo veo su análisis con una situación innovadora. Nunca lo había pensado de esa manera, y por eso le agradecemos mucho, y esta escuela política nos enseña a ver las cosas de otra forma. Interponiendo mapas. Entonces, si colocamos un mapa de la policía y los cuarteles del ejército, si colocamos ese mapa y lo cruzamos con el de asesinatos, los mapas de asesinatos, y a ese mapa le colocamos otro mapa de los proyectos donde están ubicados, los megaproyectos y los proyectos, y lo cruzamos con los territorios, entonces vamos a abrir los ojos, vamos a entender qué está pasando. Y entonces, hasta ahora eso se ha utilizado, según le entendía a usted, doctora Gloria, para hacer desarrollo a sangre y fuego. Y ahí viene la pregunta. ¿Qué otra manera hay para hacer desarrollo? Porque es obvio, doctora Gloria, que se necesita el desarrollo. Se necesita que hayan puertos para que podamos exportar la mercancía por el Pacífico, sabiendo que Japón y China están de este lado, y Colombia pues tiene dos costas, y por ese lado podríamos ir al Pacífico. ¿Qué otra manera hay de hacer desarrollo? ¿Cuál es la manera que se podría proponer para hacer desarrollo? Porque se necesita en estos casos. Entonces esa sería mi pregunta, muy sencilla. Yo no quiero extenderme un poco más, porque con esas 4 frases de los mapas yo creo que quedamos como en éxtasis, ¿no? Entendimos de qué se trata todo este proceso. Muchas gracias, doctora Gloria. Y Darío Salazar, tiene usted la palabra. Gracias, Jorge. Buenas noches. Buenas noches, Darío. Diga, Darío. Doctora Clara, doctora Gloria, un placer que esté compartiendo esta escuela política en un tema en el cual ha hecho pedagogía hoy a través de la georreferenciación de la muerte, por llamarlo así. Doloroso este episodio de la historia colombiana, que también es la historia de la humanidad. Creo que reflejamos de muchas maneras un elemento que todavía está, no sé si en la genética, yo preferiría pensar que no en la genética, pero es que si la vida es sagrada, partiendo de ese principio constitucional, además que es el principio de todo, que solamente a partir de ella es que podemos ser como sujetos, podemos ser semilla, podemos ser historia. Realmente nos invita a trabajar cada día en educarnos más, que a pesar de que las diferencias sean muy grandes, los intereses económicos sean supremamente importantes y pesados, la vida de un indígena o la vida de un luchador, de un líder social, de una mujer, de un niño, de cualquier sujeto que sea, por cualquier razón, pues indudablemente debemos respetarla. Y creo que esa es en parte lo que nos advierte esta cartografía, es que donde hay intereses económicos, pues tenemos que andarnos con mucho cuidado,
y sobre todo pues pensar que quienes participan en esos intereses económicos siempre ocultos también, porque nunca se sabe, casi nunca sabemos quiénes son los autores intelectuales, aunque se supone que están allá atrás, y siempre pues nos quedamos también en muchos casos sin saber realmente quién fue o qué motivaciones tuvo para apretar el gatillo o llevar a cabo el acto impune contra la vida. Yo realmente quedo también como en un, más bien en una circunstancia un poco triste de ver cómo todavía nos recorremos el territorio y como la doctora Clara ha dicho, por un puerto, por una mina, por una explotación, etcétera. ¿Cuántas vidas hemos perdido? Y valiosas vidas a propósito. Y no solamente la vida de personas comunes y corrientes, que por ser comunes y corrientes no dejan de ser en su singularidad grandísimas y magnánimas, como también la vida de cualquier persona que haya aportado ideas o hecho parte de argumentos en la sociedad. De ello, pues, lo que me lleva es a la pregunta fundamental, doctora Gloria, desde esa geografía, o desde esa psicología más bien que podemos encontrar en los sujetos que están detrás de prestarse para acciones como estas, porque realmente, si ustedes han podido ahondar un poco más en esa sociología o en esa psicología de los sujetos, porque siempre nos quedamos con la imagen de quién ha sido el asesinado, que los tenemos ahí cargados en la historia y todavía sin aclarar, como el caso de Álvaro Gómez, que precisamente hoy todavía, o hoy incluso se lo disputan, se disputan varios quién fue el que hizo ese magnicidio. Pero pues yo no quiero entrar a profundizar allí, sino más bien que la doctora Gloria, que le ha tocado vivir en escenarios tan duros, tan críticos, con personas también en esas contradicciones, nos ayude un poco a entender también desde esa psicología o desde esa sociología que puede haber para motivar a alguien para que por un recurso o por un dinero o por unos pesos simplemente tenga que eliminar a otra persona o otro sujeto o más, incluso pues indudablemente y respetando un valor tan básico como la vida. Entonces, pues yo dejaría esa pregunta ahí, adicionándole a esto, doctora Gloria, que a veces también dentro de esa circunstancia de lo humano, como usted llama, y como nos lo ha mostrado, que a veces no son los intereses, sino también son otras motivaciones de lo humano, los celos, la envidia, los egos, tan fuertemente apegados a esta cultura machista que también nos ha mostrado los feminicidios que tenemos, pero que indudablemente detrás de ellos no hay de pronto una motivación de tipo económico, sino más bien una motivación de tipo psicológico, o casi que podríamos decir una circunstancia psiquiátrica, lo que nos llevaría también a invitar seguramente a ayudarnos a analizar esto a psicólogos y psiquiatras en términos de una sociedad que nos muestra análisis y georreferenciaciones como las que tenemos hoy. Le agradecería que nos abonara algo desde su perspectiva y desde su historia, saludándola muy especialmente en esta tarde por compartir ese detallado análisis y estudio. Gracias. Muchas gracias. Entonces voy a hacer una Darío, pequeña reflexión. muy amable por tu intervención. Bueno, vamos con la doctora Clara, si todavía está ahí, antes de que se retire, para que empecemos a repartir la palabra. Doctora Clara, algún tema sobre esto que acabamos de proponer, si usted quiere conversar alguna cosa sobre este tema. Muchas gracias, doctora Clara. No, muchísimas gracias. Yo creo que sería muy interesante que los demás asistentes a la escuela se inscribieran para el uso de la palabra. Sí, señora. Pueden hacerlo a través del chat o alzando la mano. ¿Quién quiere hacer uso de la palabra? Pueden, Durley. ¿Pide la palabra quién más? ¿Quién más quiere pedir la palabra? Entonces hay dos palabras, Durley Colombia y
Marcenio Madero. Bueno, Vayan, primero por favor, poniendo en el chat la solicitud. También William Ariza pide la palabra. Yo quiero hacer una mención especial de William Ariza porque él es defensor de los derechos humanos en el municipio de Soacha y como tanto líder social ha recibido amenazas. Está obviamente preocupado porque ha llegado a sus manos uno de los panfletos que señalan con nombre propio a los líderes que están defendiendo a la comunidad y desafortunadamente William pues ha caído en el ojo de quienes están haciendo amenazas contra defensores de derechos humanos, que mañana desde luego vamos a hablar personalmente sobre el tema, pero William Ariza también ha pedido la palabra. Entonces tiene la palabra Durley, después Marcenio, después William y por favor sigan solicitando la palabra a través del chat o alzando la mano para que el compañero Jorge Caicedo, quien va a liderar el resto de la sesión, de la palabra para que posteriormente Gloria Cuartas conteste las inquietudes y haga las conclusiones. Les recuerdo a quienes se inscriben que son intervenciones muy cortas para que alcancen a intervenir todos. Muchas gracias. Gracias. Bueno, Ley, siga. Buenas noches para todos y para todas. Buenas noches. Doctora Clara, doctora Gloria. Mi pregunta es para la doctora Gloria. Como desde el 86 fue que comenzó el exterminio de la Unión Patriótica, no me acuerdo. Acá en Bogotá también se vivió, en Ciudad Bolívar se vivió muchísimo ese exterminio. ¿Qué reflexión frente a lo que está pasando ahorita nos deja ese exterminio de líderes en ese momento, militantes de la Unión Patriótica? ¿Qué tan parecido podemos ver a lo que está pasando ahorita? Y el por qué, habiendo ya pasado casi más de 30 años, retrocedimos tanto. Porque hemos permitido que en el poder se acentúen y se ejerzan solamente unos grupos políticos y grupos económicos que por medio de la violencia han hecho también sus fortunas, se han extendido en las tierras de este país y han generado el mayor caos de desplazamiento durante todos estos años acá en el país. Entonces, ¿qué reflexión nos deja esto? Ustedes como líderes y más como conocedores de los procesos desde que comenzó este tema de exterminio. Gracias. Gracias. Sigue Marcenio. Marcenio. Sí, aló, buenas noches. Buenas noches. Hoy me corre una alegría al compartir con la doctora Gloria, que es como mi amor platónico político, ¿sí? La mujer que me hizo sufrir y también luchar. Entonces hoy me alegro por toda esta sapiencia que tiene. Entonces con la doctora Clara comprendo el trabajo que se está haciendo y el valor de todos quienes nos agrupamos alrededor de ella, de esto que tenemos para compartir, porque con nosotros el mundo será mejor. La pregunta que tengo ante esta exposición, si este conocimiento se comparte en algún círculo, porque yo sé que en otros medios no lo vamos a no lo van a compartir. Este es un saber que se hace necesario extenderlos, es decir, como la exposición por todos los puertos, por todas las carreteras, por todas las vías, para que sea de conocimiento general, desde el más elemental hasta el mayor profesional.
Entonces nosotros necesitamos personas como usted y quisiera saber, porque henchido de la alegría, el saber lo que ustedes saben y lo que usted sabe, escuchar a la doctora Clara con sus cosas, ya, con sus puntos y con sus charlas, y cada uno de los que nos acompaña también han hecho su aporte en las preguntas, etcétera. Entonces, doctora, es si realmente este conocimiento se está multiplicando. Muchísimas gracias, Marcenio. Ahora le damos la palabra a William Isa y se prepara Elizabeth Cortés. Compañero, muy buenas noches. Doctora Clarita, muy buenas noches. Doctora Gloria, muy buenas noches. Buenas noches. Me acuerdo que los dos nos distinguimos en la Casa Amarilla. Joaquín Camelo me la presentó con la doctora Gloria, con la doctora Clarita. Entonces, pues les digo buenas noches a ustedes, pero creo que lo que vamos a tener nosotros no es buenas noches. En el municipio de Soacha, voy a hablar porque de pronto uno habla cuando está herido y esto afortunadamente queda grabado, pero en el municipio de Soacha está pasando algo raro. Tenemos un alcalde que no le interesa para nada el proyecto de ley 885, donde se crean los consejos nacionales de paz. Tenemos un alcalde donde la población civil no le interesa para nada, no le interesa para nada los PEDET, pero viene el caso, lo que usted dijo, doctora Gloria, si nosotros cogemos como intelectuales, cogemos y las amenazas que están ocurriendo en este momento, las ubicamos en el territorio, podemos salir mucho más rápido y podemos saber quién es el que está amenazando. ¿Por qué yo digo esto? Porque es que aquí en este bello municipio, pegado a Bogotá, en el transcurso del año, estamos hoy a 4 de noviembre, nos han llegado 4 panfletos firmados por las famosas águilas negras, que yo digo que ya no son águilas negras, sino tienen otro color. Entonces, la belleza del señor alcalde, él dice automáticamente, porque él es un investigador, a los 10 minutos dice que los mismos líderes sociales están amenazando. Entonces, una persona en su posición como alcalde no es un juez para que esté determinando qué es lo que está pasando. Entonces, si él como alcalde, como máxima autoridad, dice que esas amenazas las folclóricamente son de recocha, ninguna autoridad va a pararle bolas. Nosotros tenemos en el transcurso del año 4 urgencias manifiestas ante la personería. Imagínense, 4 urgencias manifiestas en el transcurso de un año donde se le dice a la personería que es que toca tener cuidado porque va a pasar esto y esto y esto. Y aquí entonces no tenemos quien nos esté ayudando. La Unidad Nacional de Protección también hace lo mismo. Porque para que la Unidad Nacional de Protección le brinde a un líder social aquí en Soacha una protección, eso tiene que pasar 1, 2 o 3 años para que se acuerden y de pronto sepan en dónde queda Soacha. Entonces nosotros automáticamente, a raíz de todo lo que está pasando, ¿qué tenemos que hacer? Sencillamente recoger los chiritos, los trapitos, cerrar el chuzo y nos vamos. Porque pues eso es un... así no le están realizando las amenazas. Esto es un martirio, esto es algo psicológicamente que lo perjudica y no lo va a dejar salir a la calle. Imagínense un líder social en Soacha con 1 o 2 policías, pues lo van a matar más rápido. Y si no hay una política pública de paz, y si el señor presidente, el presidente que tenemos encargado, el doctor Duque, no le mete un compromiso con una política pública para hacer cumplir el acuerdo de La Habana, esto se nos sale de las manos y va a pasar lo que pasó con la Unión Patriótica, va a pasar lo que pasó con los líderes del M-19 y va a pasar lo que estaba pasando con los del Partido de la Rosa, sino que ya nos tocó a nosotros. Nosotros, yo no soy de izquierda, yo no soy de derecha, yo soy un habitante, un líder que anda a pie, común y corriente, de acción comunal. Yo he sido concejal de este bello y hermoso municipio, pero vemos que a nadie le interesa la parte social. Los líderes sociales defensores de los derechos humanos en Soacha nos están arrinconando.
Y este no es el primer llamado. Hace un mes más o menos tuvimos también donde habían consejeros y concejales del municipio amenazados y nadie ha hecho nada. Entonces, que quede esto grabado, que lo que está pasando en este momento se debe a que el señor alcalde municipal, Juan Carlos Saldarriaga, no quiere tener una política pública de paz y no le quiere colocar el pecho a todo esto. Entonces, compañeros, ustedes que pasen buena noche. Muchas gracias, doctora Clarita, doctora Gloria, y estamos pendientes. Más tarde, mañana hablamos. Compañeros, gracias. William, toda nuestra solidaridad, estoy segura que interpreto a todos los asistentes a esta escuela política de la solidaridad que le debemos a todos los líderes sociales y a personas que como tú ponen el pecho todos los días por defender las mejores causas de la comunidad. Desde luego que si mañana temprano nos ponemos en comunicación a ver cómo podemos colaborar. Y tiene la palabra Elizabeth Cortés y se prepara Héctor Guzmán. Bueno, buenas noches, doctora Clarita. Querida Gloria, desde luego lo primero es un reconocimiento. Qué linda presentación, qué linda conferencia, qué forma de presentación tan cálida que nos permite ver pues esa geografía también de ataque a los derechos humanos, sus digamos causas, que es el mapa en general de la violencia y que como tal pues constituye por norma general atentados a los derechos humanos, a los seres sintientes, por supuesto a la naturaleza y otras violencias como las de género que has aludido en esa intervención. Pasa por supuesto por incluso genocidios de partidos políticos y ataques sistemáticos, de todas maneras, a cualquier expresión social de protesta, a los estudiantes y a las mujeres, pero apelando también a esa forma tan bonita que has transmitido, diría yo, tenemos que recordar aquí un concepto de fondo que mujeres tan importantes como Laura Rita Segato nos ha enseñado a las mujeres. Es que detrás de toda esta violencia está el concepto patriarcal de la dueñidad. Es que yo soy dueño de la mujer y como tal, si soy dueño, pues ese objeto, yo no dejo de ser una persona para ser un objeto, pero también quiero ser dueño de las tierras de otros, de los animales, de la naturaleza, de todo. Es decir, subyace en el fondo de la violencia el más fuerte de los conceptos patriarcales que enlazan todas las violencias. Concepto de dueñidad. Mi pregunta entonces, Gloria, es, claro, nos ha dejado profundas heridas, pero debe haber salidas, pero debemos de encontrar bálsamo para el alma también. Y social, ¿cómo salir? ¿Cómo encontrar? ¿Es la verdad una parte del bálsamo? ¿Qué otros mecanismos? ¿Y cómo los enlazamos en una gran confluencia de voluntades hacia las construcciones de unas sociedades donde prime más el ser que el tener y donde todos los seres humanos seamos tratados en el mismo plano como sujetos de derechos? Era esa mi solicitud, mi intervención, mi ampliación hacia la salida, para no quedarnos solo en el dolor. Muchísimas gracias, Elizabeth, por esa actitud de sacarnos también del dolor que lo puede paralizar a uno, lo mismo que el miedo. Y me parece que ese concepto de la dominación de la cultura patriarcal que le aplica a hombres y mujeres por igual, porque es un fenómeno cultural,
que tenemos que analizar tiene que ser parte de esa cartografía de explicación que nos ha traído hoy con tanta brillantez Gloria Cuartas. Tiene la palabra Héctor Guzmán y le cuento a mi colega Jorge Caicedo que ahora sí no voy a estar porque a las 7:30 tengo que abandonarlos. Bueno, Tiene gracias. la palabra Héctor. A ver, don Héctor, siga usted. Gracias, doctora Clara. Muy amable, doctora Gloria Cuartas. Buenas noches, me place saludarla también. Buenas noches. Magnífica conferencia. Yo quiero intervenir dos cosas muy puntuales y cortas. Me llamó mucho la atención esa especie de mapamundi que nos presentó, donde ubica precisamente la parte del Chocó con la zona del Urabá, y planteaba cómo se daba, cómo esos intereses están relacionados precisamente con la apertura del mercado hacia el Pacífico. De hecho, nosotros tenemos, o Colombia hace parte de ese acuerdo, no sé con qué otros países, de la apertura del Pacífico. Obviamente, entonces, no sé si de pronto no lo escuché, pero me parece, doctora Gloria, de que allí habría que introducir un elemento que aparentemente esté oculto. Ese interés, digamos, de esas tierras, sobre todo esas tierras, ricas tierras que hay en esa región, pues son muy apetecidas, sobre todo por sus recursos naturales, y obviamente las personas o los grupos que están asesinando, desplazando y despojando, tienen un elemento a veces que lo he venido escuchando ya varias veces, que está sucediendo no solamente ahí, sino en Colombia, sino que esas personas, una vez despojan, legalizan para ellos esas tierras, por decirlo así, pero con un propósito hasta perverso, que una vez se legalizan, a través de esos grupos, terminan vendiéndole eso a las multinacionales internacionales que vienen precisamente a ejecutar esos proyectos, como el que están pensando del puerto de Centrifuga. Entonces, creo que eso habría como resaltarlo un poco, porque eso no se da solamente allí. Los llanos orientales tienen eso. Si uno quisiera también decirlo, que las tales bases norteamericanas que tenemos acá prácticamente es una forma de meternos un territorio extraño con la compra de esos terrenos o de esas tierras aquí en nuestro país. Es una forma casi que de invadir, de desnacionalizarnos a nosotros en nuestro país. Ese es un elemento pues que me gustaría pues escuchar de usted alguna opinión al respecto. Y con relación ya a la cuestión de las amenazas y lo que ya se conoce como genocidio, que es lo que está pasando definitivamente, no sé si usted tiene alguna opinión sobre la comunidad internacional, específicamente de que no le escucho yo a la comunidad internacional como que un llamamiento o una posición más contundente hacia el gobierno de turno, o sea, el gobierno de Duque, en el sentido de ser más contundente en un llamado para que se pare este genocidio, para que se le llame la atención, o en cierta medida hasta aislar o desconocer un gobierno de esta calaña que tenemos en estos momentos. Me parece, en mi opinión, de que están muy timoratos, y a veces uno pudiera decirte que hay como un silencio cómplice ante la comunidad internacional sobre lo que está sucediendo aquí en nuestro país. Eso era todo, doctora Gloria y doctora Clara. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, gracias, Héctor, por su intervención desde el punto de vista de sus inquietudes sobre la apertura del Pacífico y sobre la solicitud suya a la intervención internacional sobre el genocidio que se está ocurriendo en el país
y que sugiere usted que hay una actitud cómplice, en este caso, con el gobierno para que actúe. Le damos la palabra a la doctora Gloria, de acuerdo a estas intervenciones que han tenido Marcelino, William, doña Elizabeth, Héctor y los periodistas, para que hagamos las conclusiones finales y entendamos un poco ya la posición de doña Gloria sobre este tema. Entonces, doña Gloria, siga usted y déjenos volver a verla para seguir aprendiendo más de lo que usted nos está enseñando el día de hoy. Bueno, yo creo que primero gracias por todas las intervenciones. Voy a empezar como de atrás para adelante para que así la memoria sí. me pueda ayudar también. Entonces, pero déjenme decirles dos cosas. Este proceso, como ya Elizabeth lo planteaba, la geografía nos permite comprender la transformación de los lugares. Recordemos que en Colombia se abolió la geografía y la historia en la enseñanza básica. Ese es un primer problema que tenemos, porque casi siempre entendemos la geografía como el nombre de las ciudades, de los ríos, esa parte física, biofísica. Y la geografía es la invitación a comprender la transformación de los lugares y cómo los capitales nacionales y transnacionales van modificando la vida de las ciudades, la vida de la ruralidad, que lo rural y lo urbano van en unidad. Donde hay una geografía de la guerra, existe una geografía de la esperanza. Hoy hice énfasis en la geografía del dolor, en la geografía del destierro, porque creo que tenemos que asumir la conciencia de nuestros ojos físicos, pero también desde nuestra mirada espiritual, en todas las diversidades, comprender que Colombia está transformándose permanentemente y que es necesario entonces descubrir la geografía de la esperanza. Yo quisiera que más que cartografía, la cartografía son los puntos que yo ubico en un mapa mental o en el mapa de mi barrio o en el mapa oficial. Pero también puedo construir mapas diversos y la cartografía es la herramienta. La geografía es el análisis que hacemos en unidad con las juntas de acción comunal, con las comunidades de trabajo, cuando vamos en el Transmilenio, cuando pasamos por un lugar y decimos, yo no me había dado cuenta que esto cambió. Entonces, ahora sí, empiezo entonces por el final. Creo que hoy estamos puestos en una urgencia de analizar una geografía que nos permita comprender esa búsqueda de lo que significa el poder de la transformación de los lugares y asumir que existe la posibilidad de que trabajemos mapas que nos permitan dimensionar el derecho al desarrollo, y ese derecho al desarrollo nos tiene que hacernos la pregunta a nosotros como ciudadanos, si hoy es posible
en la diversidad que tenemos en el país, en esta Colombia del 2020, tenemos que pensar distinto después del acuerdo de paz, porque el acuerdo de paz nos habló de 6 acuerdos básicos para transformarnos como país, para cambiar la concentración de la tierra, la concentración del poder político, del poder económico, de las fumigaciones y pensar en una transformación de los cultivos de uso ilícito, en negociaciones con las comunidades, en tener derecho a pensarnos como país distinto y que necesitamos una agenda con un plan construido con las comunidades y con las organizaciones y recoger las agendas que ya hemos construido. Yo personalmente, y creo que ustedes que están en esta sala y la gente que nos está siguiendo, sabe a través del Facebook que hemos hecho planes de vida, agendas de las mujeres, agendas estudiantiles, agendas de un proyecto económico alternativo, pero que hemos estado dispersos. Hemos tenido, como dice Harvey, un geógrafo, dice, tenemos una militancia particularista. Los de salud trabajan por los cambios de salud. Los de educación trabajan por los cambios de educación. Los obreros y los sindicatos sacan cada fin de año su reivindicación salarial. Las mujeres tenemos otra agenda. Entonces, la educación política nos está obligando ante el genocidio a pensar en que los movimientos alternativos, las distintas expresiones políticas, las comunidades, hay que construir un mandato y decirle a los líderes políticos que tienen que escuchar esa verdad comunitaria que está planteando un cambio del país a partir de nuevos acuerdos y que no esté basado como en el poder personal, en los egos, en que la unidad pero conmigo, la unidad pero a partir de lo que yo diga. No, la gravedad de la situación de Colombia, el genocidio, el momento de concentración de todos los poderes. Estamos frente a un gobierno fascista. El gobierno de Duque con Uribe y lo que ellos representan, de los grupos económicos, del capital transnacional, de la derecha mundial. Están ellos organizados en un megaproyecto, mientras nosotros estamos defendiendo cada uno un pedacito de ese proceso que, como bien lo planteaba, como decía Héctor, por ejemplo, que yo puse el mapa porque a nosotros no nos enseñan a mirar el mapa mirando el Pacífico hacia la China. Nos enseñan el mapa de América Latina mirando hacia Europa. Y necesitamos cambiar esa lógica porque los mapas representan poderes y tenemos que, ellos no nos hablan, nosotros tenemos que hacerlos hablar, obligarlos a hablar y preguntarnos cómo las corporaciones de desarrollo regional están definiendo el futuro con las licencias, mientras las comunidades están peleando por un poquito del presupuesto municipal o un poquito del presupuesto departamental, mientras los ciudadanos peleamos por las regalías y no vigilamos a los que se las roban y no hacemos la geografía del robo de las regalías. ¿Para qué eran los recursos que se robaron en salud? ¿Dónde se iban a aplicar?
¿Dónde? El lugar importa. El lugar en el debate político importa. Y no puede existir un control a los recursos sin tener una ubicación hacia dónde se iban a invertir los recursos. Entonces, el que tengamos una visión geoestratégica el Pacífico, sí es importante los puertos, son importantes las vías de comunicación, es importante el desarrollo, pero la pregunta es, ¿cuál desarrollo queremos? ¿Y cómo no puede hacerse un desarrollo desconociendo las consultas previas, entregando información sincera? Porque se le entrega una información a los poderes políticos, una información a los medios de comunicación y luego invitan a los ancianos, a las mujeres, a los campesinos, a los indígenas como sujetos de derechos, los invitan sin información, les dan un sancocho o un tamal o les ponen a pelear las organizaciones comunitarias. A unos les entregan un contrato y a otros de la comunidad los dejan sin contrato, y cómo las empresas multinacionales están llegando a las comunidades y revientan los liderazgos, porque hay necesidad de empleo, hay necesidad del trabajo, pero tenemos que colocar en una balanza qué es el derecho al trabajo y qué es el fracking. ¿Qué es el derecho al trabajo y qué es la desocupación territorial? Entonces, tenemos que discutir qué es el desarrollo que queremos, con qué consecuencias queremos ese desarrollo y vigilar, educarnos para vigilar a las corporaciones de desarrollo regional. Ese es el real poder detrás del alcalde y del gobernador. Nosotros peleamos por nombrar alcaldes, mientras el poder económico nombra a los directores de las corporaciones de desarrollo regional, que es donde se está concentrando los poderes políticos y económicos. La pregunta por el derecho a una geografía como bálsamo, claro que sí. Y yo pediría que en otra oportunidad juntos construyamos una charla para que juntos registremos dónde se están haciendo proyectos alternativos económicos, en el cuidado ambiental, en la producción sana y limpia, que no está usando orgánicos, cómo se está haciendo procesos de restitución de tierra, pero al lado están los palmeros que fumigan y ese proyecto alternativo se está muriendo. Tenemos que tener una educación política ambiental. La nueva economía global está basada en los residuos sólidos. ¿Qué estamos desechando? ¿Cuál es ese mercado global de los residuos? Mientras estamos despreciando a los recicladores en nuestros barrios, en nuestras localidades. No tenemos la cultura de la economía del residuo, pero hay un grupo selecto que tiene el control del plástico, tiene el control del aluminio, del hierro, del cartón, están explotando a los recicladores y ellos están enviando sus productos al exterior. La contaminación ambiental está en contra de todos los procesos. Este proyecto de llevar el conocimiento como parte de la educación política, hace 15 días, con la maestría en geografía de la UPTC, como universidad pública, de la cual yo me gradué, hicimos un mes de conferencias sobre geografía para mostrar el papel de la geografía en la educación popular. ¿Para qué sirve que las juntas de acción comunal, el movimiento de jóvenes, el grupo activista de derechos humanos, construyamos análisis geográfico para construir herramientas de defensa a los derechos y hacer litigio estratégico, litigio local,
defendiendo y conociendo las fortalezas que tenemos y los conflictos que tenemos. En este país tenemos que entender la tensión territorial. Y la tensión territorial significa que un modelo se impone sobre otro, y lo que quiero significar es que Colombia tiene que transformar la manera de ordenar sus territorios. Recuerden que el acuerdo de paz habló del catastro multipropósito y del catastro alternativo. En Colombia no le ponemos cuidado al catastro. Creemos que el catastro es para expertos. Tenemos que saber quién controla el catastro. Y les quiero advertir, el Instituto Geográfico Agustín Codazzi está siendo manejado por una persona cercana al uribismo o del uribismo, y quieren privatizar las imágenes satelitales, la información de todos los estudios sobre calidad del suelo, clima, toda la información que produce el Instituto Geográfico Agustín Codazzi. No podemos emprender proyectos económicos productivos sin entender la calidad del suelo que tenemos, cómo la guerra transformó el uso del suelo. Queremos sembrar plátano, pero ya los lugares, por los bombardeos, por las fumigaciones, por la guerra, cambiaron los lugares, cambió la calidad del suelo. Por eso es que no sabemos que no pelechan nuestros productos y decimos que es que la gente es perezosa, que los costeños se robaron la plata, que los paisas. No, es porque no tenemos estudios previos sobre calidad del suelo, sobre calidad del aire, y tenemos que exigirle al Instituto Geográfico Agustín Codazzi que haga información para las comunidades, que nosotros podamos pedirle a los centros de investigación de las universidades que acompañen al movimiento social y popular en la construcción de las lecturas territoriales, como lo está haciendo Uruguay, por ejemplo, con la geografía al servicio del movimiento popular. Poder plantear cómo lo que planteaban de el poder que tiene el deber de hacer de la geografía ese proceso articulador como parte de esa generación de activistas, de luchadores, de organizaciones, y entender que este no es un privilegio para un sector especial, que aquí tenemos que estar trabajando con mucha más fuerza para encontrar entonces un trabajo mucho más dedicado a la paz. Lo que contaron de Soacha es gravísimo. Los consejos territoriales de paz es una obligación del alcalde, una obligación, no es si quiere. Y por eso los ciudadanos podemos tener acciones populares, plebiscitos, hacer movilizaciones, exigiéndole al alcalde que desarrolle el acuerdo de paz, porque es un derecho de los ciudadanos. No es que a partir del 2 de octubre perdimos el derecho a la paz. El alcalde tiene el deber de materializar un plan de vida para la paz. Y me pongo como al lado de William para ofrecerle mi compañía y poder, si quiere que lo acompañe, y con la doctora Clara, a acciones en Soacha, acciones, porque en todas las alcaldías es una obligación que el Consejo Territorial de Paz funcione, que en la mesa de víctimas municipal conozca el presupuesto desagregado para la paz, y que entendamos que el gobierno Duque utiliza las zonas futuro y habla de paz
con legalidad. Esa no es la paz de los acuerdos de paz, porque los acuerdos de paz plantean una transformación con enfoque territorial que va más allá de la división del municipio para transformar condiciones y tenencia de la tierra y abrir el abanico de las condiciones de vida. El conflicto que tenemos en el país es que el gobierno Duque está defendiendo los intereses de clase que después del acuerdo de paz se ven amenazados. La concentración de la tierra, la riqueza de los megaproyectos a partir de la guerra son concentraciones del poder de unas familias paisas o familias de la costa que se han adueñado del poder económico territorial regional y no quieren entender que es necesario las 3 R's que habla otra mujer que se llama Nancy Fraser: reconocer, representar y redistribuir. Reconocer que estamos frente a un acuerdo de paz que necesita discutir los problemas de concentración del poder económico y político en nuestros territorios, que no basta la representación en el Consejo o de los distintos comités a través de los consejos territoriales de paz, que necesitamos redistribuir oportunidades, redistribuir esa concentración que se ha tenido. Y la primera intervención, yo quiero decirles que este camino de estar haciendo parte de distintos procesos, movimientos, tenemos que tener esperanza. Yo soy una mujer que he visto, como ustedes también, el desangre de este país, pero también puedo dar testimonio que en Bogotá, en Cali, en Buenaventura, en el Urabá, en muchas partes que estamos aquí representadas en este espacio, que nos están viendo, hay comunidades alternativas, haciendo esfuerzos, luchando, trabajando. Les quiero contar que la comunidad de paz de San José de Apartadó es una de esas experiencias, pero también les quiero contar. Ellos producen cacao, tienen un proyecto alternativo en la serranía de Avive, vieron asesinar a sus padres, a sus abuelos, a sus tías de la Unión Patriótica. Y los jóvenes se juntaron, cultivan la tierra, protegen el agua, enseñan a leer y a escribir a partir del relato de sus líderes, de lo que eran, cómo eran, qué defendían, qué luchaban. Han cuidado por 25 años tierras de la serranía de Avive. Han comprado tierra de sectores que fueron desocupados en la guerra, porque no existen territorios vacíos. Y quiero concluir con esto. Los grupos paramilitares que están en la parte superior, en Nueva Antioquia, una vereda que colinda, de Turbo, que colinda con San José de Apartadó, que es un corregimiento, los grupos paramilitares han controlado juntas de acción comunal y han llevado a esos líderes a perseguir, a revictimizar a los miembros de la comunidad de paz. Por eso es que tenemos que tener los ojos abiertos, el corazón abierto y entender que hay una geografía que se está transformando y que tenemos que tener capacidad de juntarnos. No es una capacidad solo de quien estudia geografía o historia, no. Es el sentido común de construir para no estar solos, para que a través de esta escuela podamos tener alertas tempranas, acompañarnos, ayudarnos a proteger mutuamente.
Y termino diciendo, Colombia ha tenido hombres y mujeres que nunca nos arrodillamos a la guerra, que hemos envejecido y nuestras caras cambiaron y nuestro cuerpo ha cambiado con ética, con la mirada limpia, con las manos limpias, que no pertenecemos a las élites corruptas de este país. Por eso estamos en la obligación moral de buscar unidad, de superar las diferencias, de pensar en un gran frente amplio para que Colombia encuentre esa geografía de la esperanza, de una esperanza política, una esperanza económica y una esperanza que no sea solamente contar nuestros muertos, sino compartir el cuidado ambiental, compartir relaciones internacionales de hermandad y de justicia. Quiero decirle a la persona que preguntó por las relaciones internacionales, hoy la cooperación internacional en Colombia está muy cuidadosa, muy sigilosa, porque Duque los amenaza con sacarlos del país, como ocurre con la Comisión de Verificación creada en el marco de los acuerdos de paz. Por eso los informes de Kroc, del Instituto Kroc, o los informes de la ONU, tenemos que leerlos también con cuidado, porque ellos son sigilosos ante el poder. Y nos toca a nosotros los ciudadanos, las ciudadanas, los defensores de derechos humanos, los activistas, juntar experiencias, ideas y trabajar juntos en lo local, en la vereda, al pie del río. Y ante la muerte, ante el asesinato de lideresas, de líderes, de reincorporados, esto no es natural. Esto es un genocidio. Y Duque, el ministro de la Defensa, la ministra del Interior, tienen responsabilidad política, porque ellos argumentan que son disidencias y que son las águilas de colores que están llegando a amenazar. Están en la obligación, con toda la información satelital que tienen de la CIA hoy en Colombia. Nosotros estamos monitoreados, ustedes y yo. Existen mapas de la CIA que saben dónde están los distintos grupos. Y la política antidroga de los Estados Unidos es una política en contra del pueblo colombiano, porque prolifera la producción de coca y los carteles mexicanos y el consumo con apoyo de fuerzas militares en Colombia para que entre nosotros nos matemos, mientras ellos reorganizan estratégicamente los usos del suelo en el mercado global de la economía. La legalización de la hoja de coca o de la marihuana. Abrir el debate para que la política antidroga no sea el cuello de botella. Y las elecciones en los Estados Unidos tienen que ver con la geografía de la guerra o con la geografía de la esperanza. Porque hoy Colombia, con 7 bases militares, con la tropa de los Estados Unidos, asesorando, entre comillas, golpe blando de Estado, pero aquí no es contra el Estado, aquí es un golpe desde el Estado a las organizaciones sociales y al movimiento alternativo. El Congreso de la República, por un lado dicen que el uribismo perdió poder, pero mientras tanto las élites liberales y conservadoras
y de Cambio Radical con Germán Vargas Lleras apoyan las estrategias del poder hegemónico del uribismo, mientras el sector de izquierda se revienta denunciando y defendiendo. Entonces, estamos frente a una realidad económica que prefiere el desarrollo a sangre y fuego, y por eso las elecciones de los Estados Unidos nos ponen frente a la situación con Venezuela, a Cuba, Nicaragua, como mar interno, y hay un reordenamiento del capital. Estados Unidos y China están disputándose modelos hegemónicos a gran escala, y tenemos que entender que como sociedad civil tenemos que informarnos, despertar y no juntar creencias religiosas con el poder de la muerte. Tenemos que construir nuestra geografía de la resistencia a partir de la unidad y entender que el tránsito que estamos viviendo no es cualquier cosa. Hoy mostré la geografía de la guerra, pero en otra oportunidad podemos construir la geografía de la esperanza, del movimiento social y popular, de la minga que está en movimiento en este país. Muchas gracias y yo espero haber sido útil. Tenemos un grupo de geografía donde estamos estudiando permanentemente para entregarle información a comunidades y que las comunidades vayan a reuniones con decisión informada. No se puede ir a reuniones a que le entreguen a uno un refrigerio, firmar una lista, mientras un grupo de poder decide qué es la participación en este país. Y a la persona, a Marcelino, ¿cierto? A Marcenio, decirle que le agradezco su mirada cariñosa conmigo, porque yo también estoy reconstruyéndome como mujer y estoy reconstruyéndome permanentemente ante el dolor emocional que yo he transmitido a veces, pero que fundamentalmente quiero decirles que el papel de un ser político es entregar verdad, justicia y estar al lado de las víctimas para reconstruir ese proceso de país. Muchas gracias. Bueno, Gloria, muchas gracias. La verdad que uno la oye a usted y se emociona de su visión. Todo ese análisis que usted hace y que nos regala nos permiten mirar y tener otra visión de país. Lo que sí queda claro es que desde su punto de vista y el que nos quiere dejar es la unidad de las fuerzas alternativas, porque hay un megaproyecto que usted dice que defiende cierta parte de la derecha, el gobierno de Duque, Uribe, y que defienden esos intereses y que básicamente la izquierda y la oposición lo defienden individuales, que hay que sumar esas agendas, unir esas agendas para tener un proyecto único que se pueda incluir. Muchas gracias, Gloria, y a todos los participantes de esta escuela, a Marcenio, a doña Elizabeth, a William, a todos por haber estado acá, y los esperamos dentro de 8 días en otra agenda de política para que la podamos seguir aprendiendo y estudiando. Muchas gracias a todos. Muy amables. Gracias. Bueno, Darío. ¿Ya cerraron, cierto? ¿O sigue la transmisión?